humanos. Creemos saber lo que necesitamos, ignorando tantas veces aquella fuente interna, la única capaz de esclarecernos sobre nuestras verdaderas necesidades, las cuales nunca podrían estar separadas de las necesidades del todo. Creemos saber lo que necesitamos y elegimos compulsivamente lo que creemos que nos conviene. Elegimos, ignorando que aquello que la vida nos encomienda bajo ley de necesidad sería imposible de elegir, y que esa aparente conveniencia se tornará interferencia. A partir de cierta etapa, solo la obediencia a nuestra fuente interna de conciencia podrá llevarnos por la senda evolutiva de la atención de las necesidades planetarias y la gradual trascendencia de la ilusión de lo personal. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nikashnok. Estos programas, como decimos frecuentemente, están basados en las charlas que Gagliardo ofrece en el campus Sierra del Cielo todos los días miércoles y sábados. Como todo lo que ofrece UXIM, esto es con entrada libre y gratuita. Además, también este podcast está basado en la bibliografía de UXIM, que son todos libros escritos por el instructor de Cosmosofía Línea UXIM, Daniel Gagliardo. Podés encontrar todos los libros en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Además hay otros programas de la conciencia y el cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés, y diversos grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información podés entrar en uxim.org.ar y también encontrarnos en Facebook e Instagram. Además decirles que toda la música que vamos a estar escuchando en este podcast es original de UXIM. El título del programa de hoy, Buscar lo oculto en nuestro interior. Y a raíz de esto percibimos que tenemos que leer en este podcast el capítulo número 5, trechos del capítulo número 5 de La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa. Este capítulo se llama La óptica interior. La óptica interna. Lo que la energía plasmaba en nuestra mente como respuesta era contundente. Ver y actuar desde la óptica interna era asumir un ofrecimiento práctico de aplicación de la verdad. Al asumir el camino hacia su propio centro, el ser estrecha distancias con la propia verdad interna. Una vez avanzado ese vínculo, la absorción en aquella verdad se torna consecuencia inevitable y liberadora. Aquella libertad debe llevarse al campo de la práctica, por lo cual el ser avanza hacia los trazos del mundo formal de un modo opuesto
al de su antiguo estado de conciencia. Coloca su atención en la forma de un modo inédito para él, lo que podría definirse como la práctica de aquella verdad interior. La experimentación de este nuevo estado de liberación vivenciado en sincronía con su interno, la comprobación de esa energía, su ley y aplicación por parte de la conciencia externa del ser. Desde una cierta visión, las partículas que conforman los distintos niveles de existencia y los universos en ellos constituidos sirven como receptáculo de la totalidad cósmica. En la sumatoria de aquella capacidad de albergue interno de las mismas se define el todo. Como en algún momento les fue dicho, es por designio oculto de las leyes que cada ser alberga el cosmos íntegramente en su interior. Los más avanzados lo son en el sentido de permitir que aquel cosmos se exprese libremente por su intermedio. La síntesis a la que se encaminan puede representarse como una ampliación tal que ya no exista en su rango de existencia la dualidad interior-exterior. Es tiempo de que ustedes reduzcan las distancias y amplíen las bocas del sustento interno. La energía, por cualquiera de sus variables, debe fluir libremente, acorde al parámetro actualizado y objetivo de cada instancia evolutiva, por intermedio de sus conciencias. Este es un extracto del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Vamos al primer bloque, Guamaitlán. Bien, hermano, entonces vamos al primer bloque. El proceso evolutivo vivido por las culturas nunca fue homogéneo. Comentan la aplicación de la magia en la construcción de las pirámides y si eso era válido. Luego una persona comenta si se llegó a expresar un aprovechamiento evolutivo en toda la cultura planetaria o solo en una parcela. Y Gagliardo va a hablar sobre el porcentaje de seres rescatables y tandas monádicas que ingresaron al planeta. Escuchamos el proceso evolutivo vivido por las culturas nunca fue homogéneo. En la época de la magia, tener cierto dominio de volúmenes mágicos era parte de la experiencia evolutiva. Nosotros dijimos muchas veces que hubo épocas donde la magia tuvo que ser profundizada y aplicada con cierta intensidad, con una orientación positiva, y estuvo bien en ese momento, para llegar en algún otro momento, ¿sí?, al agotamiento del ciclo de, por decirlo así, la sublimación del uso de la magia. Los atlantes no terminaron de cerrar la práctica mágica. Entonces, en el periodo posatlante se termina trabajando con la magia para llegar a un cierre de la aplicación mágica. La humanidad, cuando deja algo pendiente en una etapa, lo tiene que terminar en la otra, porque si no, ¿cómo se sigue? No es trabajo con la magia y ya está. Los atlantes hicieron un trabajo mágico, ya está, el trabajo mágico se terminó. Cuando una corriente evolutiva hace un trabajo con una determinada energía y lo deja pendiente, cuando se cierra un ciclo, lógicamente con adaptaciones, con cambios, con modificaciones propias de un ciclo que se inicia, tiene que cerrar lo que no pudo cerrar en el anterior. Y esto pasó con todas las civilizaciones que en distintos momentos fueron hacia un auge cultural donde se les permitía cerrar con cosas que venían de arrastre y que no estaban cerradas en las civilizaciones que llamamos Atlante, porque era un conjunto de culturas, no era homogéneo. Ni los lemures fueron homogéneos, ni los atlantes fueron homogéneos, no hablar de nosotros. Es tan grande el claroscuro entre Oriente, Occidente, el hemisferio norte, el sur. Fíjense que si no fuera que nos dicen que somos todo el mismo planeta, a veces parece que estamos hablando de no sé dónde. Bueno, con ellos pasaba lo mismo. Entonces, la diversidad de experiencias, la diversidad cultural que siguió en nuestra cultura posatlante,
Está hablando de esa diversidad y de distintas experiencias que tenían que empezar a ser cerradas por nosotros. Nunca nuestra civilización, ni en Egipto, ni en los mayas, en ningún lugar del planeta, no importa si Oriente, Occidente, el sur o norte, nunca fue homogéneo el proceso vivido por todas esas civilizaciones. Las que conocemos, que son las menos, y las más que desconocemos. Insistimos, lo que conocemos no es prácticamente nada, es información de decenas de miles de años para acá. Nunca hubo civilizaciones en la superficie de la Tierra que hubieran aprovechado de modo homologado, homogéneamente, las oportunidades evolutivas. Llegaban más cercanas al techo evolutivo porcentajes. Lógicamente eran porcentajes más elevados que los actuales. Nunca estuvimos tan pobres de llegar a un 10 y un 90. Pero nunca hubo una homologación que permitiera decir que las culturas de la Tierra, con la participación suficientemente homogénea de todos aquellos que las conformaban. Entonces, sí, de porcentaje, ojalá los tuviéramos hoy, digo ojalá en términos risueños, ¿no? 50% de participación, 60%. Imaginen 60% de seres rescatables. Y estamos en 10% y que va a ser actualizada esa información en el momento, porque es un 10% muy ajustado. Entonces, en ese momento, claro, que había muchas más personas en condiciones de poder sintonizar la propuesta evolutiva, pero había un gran porcentaje que no. Entonces, el ápice de cada civilización contó siempre con un porcentaje bastante grande de seres que refractaban la propuesta evolutiva. Es algo que está presente en la trayectoria evolutiva de las tandas monádicas que está en el reino humano de superficie. En este planeta, estamos hablando siempre de este planeta, hay planetas peores también, porque no somos lo más bajo de lo más bajo, pero tampoco estamos de lo más bajo para arriba, ¿se entiende? No, porque siempre hay más abajo y siempre hay más arriba, pero cuando se llega a apuntar a un 10% de seres rescatables, estamos diciendo que debe haber en el cosmos planetas de un 11%, de un 12%, de un 12,1%, de un 12,3%, ¿entiende? Y de ahí hasta el 100%, vaya a saber cuántos cientos de miles de millones de planetas kármicos están por arriba nuestro. También debe haber un 9,9, 9,8. No exclusivamente de tandas monádicas fracasadas, pero sí de una gran cantidad de tandas monádicas fracasadas. Una tanda monádica fracasada puede venir para aquí, pero actualmente el planeta del cual procede está en condiciones más primitivas que la nuestra. Por eso, cuidado con las suposiciones, porque si no el consciente izquierdo nos va a meter en un laberinto. A veces una tanda monádica, una corriente de vida monádica, puede venir de un contexto en el cual ya no había lugar para ella por condiciones determinadas que pueden ser negativas, por factores negativos, lo que no quiere decir que al haber ingresado aquí automáticamente el ámbito del cual proceden haya ascendido de un modo tal que esté por sobre encima de nuestras condiciones actuales de superficie. Porque con que haya un matiz diferente que ellas no podían compartir en aquel lugar de origen, que fue siempre un punto de parada nada más, no hace que ese lugar esté por encima de nosotros. ¿Sí? Simplemente es que ellas no podían seguir ahí porque no pudieron aceptar las condiciones evolutivas potenciales que se les tenían que ofrecer. Entonces son migradas para acá o para donde sea, porque las tandas monádicas que han llegado a este lugar no es que vienen estrictamente y en la totalidad de un contexto monádico, evolutivo, planetario, viene toda esa tanda para acá. Puede haber un contexto monádico que no puede seguir la propuesta evolutiva en un planeta y que se descomponga en 100.000 tandas monádicas. Y una de esas 100.000 tandas monádicas viene para acá. Siempre, siempre. La mónada no puede venir, no puede ir, no puede llegar sin traer la síntesis de su trayectoria evolutiva. Eso descártenlo, ni lo pregunten ni lo mencionen. No importa de qué reino sea, transitoriamente la mónada. La conciencia carga sintetizada en sí misma y no puede perderlo de ningún modo la síntesis de su trayectoria evolutiva. Incluso cuando retrocede aparentemente y va a un reino infrahumano, si estaba en el reino humano, ahí está la misma síntesis guardada. No pierde nada. Lo que la conciencia gana evolutivamente, nada se lo puede quitar. Bueno, hermano, ¿qué planeta nos tocó,
Uno que podía ser de Sirius, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Un drama o una comedia con esto? Porque viste que muchas veces hay personas que dicen, yo no sé qué hago en este planeta porque mi planeta es Sirius y nadie está en el lugar equivocado. Estamos en el planeta que nos corresponde. Algo hemos hecho como para estar acá. En este momento de transición hemos colaborado seguramente en tantas otras encarnaciones para que el planeta esté como está. Y afortunadamente hemos en algún momento de nuestra vida tomado conciencia y agarrar el toro por las astas, porque uno puede tomar conciencia y quedarse. Bueno, yo soy de otro lugar. La vida se equivocó y ¿qué le voy a hacer? No estoy para suicidarme todavía, pero por eso decimos, no sé si es un drama o es una comedia como para representar con este tema, porque somos de ningún lado en realidad. Estamos acá porque nos corresponde. Somos peregrinos. Nuestra mónada es la peregrina. Y acá, bueno, la extensión que en estos momentos tu mónada tiene en este planeta se llama Nikashnok y la nuestra, Huamaitlán. Estamos haciendo lo que estamos sintiendo que tenemos que hacer, pero acá nos mandaron y algo tenemos que hacer. Tenemos que tenemos que saldar karma seguramente y tenemos que también avanzar para adelante y colaborar con esta transición y todo lo que hicimos, aprender de los errores, ¿no? Sí, es muy común esto que mencionás en personas que están en una búsqueda supuestamente de, bueno, mencionar todas las veces que pueden que son de otro lugar y que allá estaban mejor y que anhelan volver a su casa, casa. ¿no? Y eso denota claramente que eso no es así, porque alguien que estuviera bajo ley de sacrificio en este planeta jamás podría enunciar algo como eso, porque ese ser comprendería profundamente que es una necesidad de estar a donde él está y que hay algo que tiene que hacer. Entonces, de otro modo sería estar rechazando lo que la inteligencia cósmica absoluta le propuso, ¿no? Estar en un planeta para hacer algo. Y sí, de alguna manera lo están rechazando porque soberbia, hermano, seguramente. Ambición espiritual también, ¿no es Sí, cierto? Van juntos. y hay muchísimos matices, comodidad, son excusas para no hacer lo que hay que hacer realmente. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, vos mencionaste hoy tomar el toro por las astas y nos pareció muy simbólico porque podría simbolizar trabajar con el instinto, ¿no? Tomar el toro por las astas. Entonces, bueno, aplacar el instinto, trabajar para permitir que el instinto no nos domine y que esa corriente interna a través de la intuición pueda anclar en nosotros. Sí, y a cada uno lo que le corresponda, ¿no es cierto? Si es la comodidad, agarre el toro por las astas y trabaje la comodidad. Lo que sea, es como enfrentar lo que está viniendo, ¿no? Es un símbolo el toro. Y bueno, lo que venga con la necesidad de cada uno, no darse vuelta y correr o decir esto no me corresponde. Pero bueno, esto que mencionábamos, ¿no? Como que hay que tener coraje, hay que ser valiente y aceptar lo que la vida coloca, que no es fácil. Como dice Gagliardo siempre, no es fácil, es simple, pero no es fácil. Exacto, y tampoco deberíamos esperar que algo sea de alguna manera, que sea fácil o no. Las cosas son como son y son perfectas y tenemos que de una vez por todas ir entendiendo eso, ¿no? Que la energía no se equivoca jamás. Y no es fácil,
pero es perfecto. Y si fuera fácil, tal vez no creceríamos. Sí, a veces las personas dicen, ay, pero es muy difícil. ¿Y qué es fácil y qué es difícil? Hay que hacer lo que hay que hacer. Según el estado de conciencia de cada uno, lo que te cuesta, que es difícil, es porque hay algo que no lo tenés trabajado. Entonces, bueno, ¿por dónde voy? Por aquí, por allá. Y aquello que es fácil, supuestamente, ojo con la comodidad, porque a lo mejor parece fácil, pero la vida te lo está colocando para darle un tratamiento con otra vuelta de espiral, no con las 25.000 veces que le hiciste ya antes. Entonces, no bajar la guardia en esos momentos, ¿no? Cuando las cosas parecen fáciles o estamos cómodos, en realidad tal vez la vida nos está diciendo que redoblemos la atención porque hay algo que tenemos que profundizar. Cuando hay ciertas condiciones que se nos dan, seguramente quiere decir que tenemos que redoblar la atención y profundizar aún más en eso que estamos abordando. Entonces, en definitiva, para cerrar el concepto y la pregunta que vos hiciste, Guamaitlán, ¿qué tenemos que hacer? Espiritualidad práctica, hermano. A eso hay que llegar, cada uno en su medida. Porque yo puedo ser muy espiritual supuestamente diciendo que vengo de no sé dónde y mi vida es un desastre. Nuevos patrones de conducta que son muy diferentes a los que la humanidad y nosotros como parte de la humanidad hemos hecho siempre. Y estamos tratando de redireccionar eso, ¿no? Sí, el común de la cultura planetaria, digamos que está en esos antiguos patrones de conducta que a ningún lado nos conducen, sino más bien a seguir metiéndonos de lleno en la materia. Bueno, cada uno igual tiene que hacer experiencias diferentes, ¿no? Hay personas que todavía tendrán que hacer la experiencia del egoísmo y de estar metidos de lleno en la materialidad, del materialismo. Pero hay otras que estamos ya en un camino, en una búsqueda, y que hay algunas cosas que ya las sabemos y que ya no las podemos dejar hacer a un lado. Entonces hay que atenderlas. En este bloque justamente se trató, hubo una pregunta que decía si se llegó a expresar un aprovechamiento evolutivo en toda la cultura planetaria. Y Daniel dijo que no, que nunca fue. Siempre fue un puñado de gente, un puñado de personas. Entonces la instrucción llegó, pero la pasamos por arriba. Y ahora sigue pasando lo mismo. Un 10% de seres por ahora, todavía la jerarquía no actualizó ese porcentaje. Un 10% está medianamente despierto y tratando de hacer algo. Pero la instrucción llegó. No hay nada que no toque a todos. Después lo que cada uno hace, como vos dijiste, puede ser que no le corresponda, pero puede ser que sí. Desde los planos internos, la información nos era ofrecida. No solo los seres rescatables y autoconvocados poseían aquella dádiva en su más profunda constitución, sino incluso quienes no habían podido responder. La diferencia entre una y otra manifestación generada por ese divino aporte es la combinación de energías surgida a consecuencia de las disimilitudes de ambos patrones vibratorios. En un ser rescatable, la energía de Hertz potencializa un principio de luz que se encuentra ya suficientemente liberado y sirviendo al planeta, constituido en vehículo de aquella mónada. En cuanto a quienes serán transmigrados por condiciones de no rescatabilidad, este centro planetario confirma
ceremonialmente la presencia de una luz que, aunque renegada y encapsulada por ellos, acompañará a cada uno de esos seres desde su más profunda partícula espiritual. Erx confirma a cada individuo como partícula habilitada para concretar su retorno a la vida cósmica, más allá de que aquel proceso, consecuencia de la religación interior, vaya a ser transcurrido por el ser en futuros ciclos o como resultante de su respuesta a la actual transición planetaria. Vamos a un silencio bajo formato musical. No es nuestra tarea realizar aquello que os corresponde. Ya os hablamos de esto. Solo convertimos nuestra energía en una herramienta neutra al servicio del todo. Insuflamos en ustedes lo que es válido al proceso que transcurre. Colocamos lo que la ley considera y retiramos también por su consideración aquello que nos compete dentro del ser planetario donde ahora polarizamos. Custodiamos la senda de la luz. Lo que vivenciáis lo hacéis a consecuencia de los pasos dados de modo genuino. Al experimentar la religación con vuestro centro de conciencia, gradualmente pasáis a descubrir quiénes sois y por qué estáis en esta coordenada existencial cósmica. Vuestras mónadas conocen la condición de la materialidad donde las representáis. El portal de vuestras almas os conduce a la instrucción que revelará guía y amparo. Sikuma libera en los consejos aquello que también por vosotros circulará bajo la luz azul de nuestra llama. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Este segundo bloque se titula Transiciones planetarias y las mónadas, fantasías sobre la Atlántida. Las mónadas que están hoy en el planeta, ¿es la primera vez que van a pasar por una transición planetaria? También comentan un proceso de salud que está viviendo un animal rescatado que se lo asiste en Sierra del Cielo. Además, preguntan por nombres atlantes. ¿Hay un registro escrito de lo que los egipcios sabían de la Atlántida? Le preguntan a Daniel en este estudio. Vamos a escucharlo.
Todas las mónadas que están acá en el reino humano ya pasaron por transiciones. No imaginamos la cantidad de planetas y sistemas solares con distintas etapas que han transcurrido ya las mónadas. Porque no hay ni 1000 encarnaciones, ni 10.000 encarnaciones, ni 100.000 encarnaciones. Son millones de pasos encarnatorios, en millones de planetas, en millones de sistemas solares, en cientos de miles de galaxias. Entonces, cuando una mónada está en el reino humano, una etapa como la nuestra, que le falta, un pasito para pasar a la evolutiva superior, ya pasó por sistemas solares y planetas que transcurrían transiciones. Imaginen cómo podría una mónada estar ahí presente hoy, en una transición planetaria, si nunca pasó por una transición. ¿Cómo llegó? Cada vez que iba a entrar en transición un planeta, se escapaba. No, a mí las transiciones no me gustan, me voy. No, al contrario. Para las mónadas es un aprendizaje riquísimo que no puede evitar, y es riquísimo, y el cosmos se lo pone precisamente porque es riquísimo, es un aprendizaje superior estar en una transición entre polos. Es un aprendizaje tan importante como pasar de un reino al otro. Cuando una mónada está presente en un marco determinado evolutivo y va a enfrentar una transición, es un aprendizaje riquísimo. Es el mismo aprendizaje que cuando va a pasar de un reino al otro. No es que terminó con un reino, empieza en otro. El hecho de ser llevada a cruzar el puente que une la otra orilla, el otro reino, es un aprendizaje maravilloso para la mónada. Y dentro de un mismo reino, aunque no vaya a pasar a otro reino superior, las etapas de transición entre cambios de polaridades, entre leyes, entre intensidad de leyes o entre matices evolutivos, es un aprendizaje inmenso para la mónada. Es que una mónada no podría pasar a otro ciclo si no tuviera una cantidad inmensa, innumerable, de experiencias de transición. Porque si no, no se puede flexibilizar, y la mónada, si bien no piensa, no siente y no actúa como nosotros entendemos pensar, sentir y actuar, la mónada participa de la energía cósmica haciendo un aprendizaje vastísimo de adaptación. La mónada se adapta, más allá de pensamiento, sentimiento, acción, que no ejecuta ninguna de esas cosas, no quiere decir que no participe adaptándose, que no se amplíe en esa forma tan particular de enfrentar la realidad. Entonces, no podría existir una mónada aquí presente que no tuviera miles de millones de procesos de transición vividos y asimilados como experiencia evolutiva. Es que la mónada no está bajo la ley de karma, para ellas son transiciones de orden cósmico. Si están ahora bajo ley de karma, siempre estuvieron bajo ley de karma. Porque pasar del reino humano a planetas o a condiciones cósmicas infrahumanas o humanas, pero de condición más primitiva, existe. Pero ninguna mónada está bajo ley de karma habiendo retrocedido de la ley evolutiva superior. Así que la trayectoria evolutiva a la que hacemos referencia siempre es kármica en ese sentido. Nunca llegaron a la ley evolutiva superior, por eso digo. Sí, lógico, pero nunca llegaron a salir de la ley de karma. Entonces, no importa hacia dónde era la transición. Estas mulas y estos burros que nosotros rescatamos han pasado grandes hambrunas en algunos momentos y han sobrevivido comiendo lo incomible. Entonces es posible que les haya quedado algún tipo de tendencia para comer ciertas cosas que no les hace bien. Porque naturalmente, si tienen opciones que no las daña, van por esas opciones que son inofensivas. Pero cuando el animal empieza a agotar todos los alimentos en el lugar donde está encerrado, inofensivos, y le empiezan a quedar, a medida que junta hambre, los vegetales que pueden ser más tóxicos o dañinos o incluso mortales, empieza a comerlos en cualquier momento. Porque antes de morirse de hambre, come lo que venga. Así que hay que ver si no han mascado algo que podía estar junto a un yuyo que en algún momento el animal lo ha comido obligatoriamente, pero que no es algo que comúnmente le convenga comer. A veces los caballos o los mulos o los burros están mascando, buscando la comida, y acá en estos lugares hay mucha mezcla de vegetales. Y puede ser que algún vegetal esté en un tamaño muy chiquito, mezclado con pasto, con algún yuyo que ellos comen comúnmente, lo lleva a la boca, lo masca, y eso puede traer problemas después. También en la alfalfa muchas veces vienen yuyos malos.
Hay que estar muy atento, por eso hay que buscar la mejor alfalfa. Y a veces incluso hay mulos o burros que en esa cosa de que comen cualquier cuestión son capaces de ponerse a mascar cactus que después les inflaman la lengua porque se clavan todo. E incluso las encías se les inflaman porque como los cactus los sacan de la hambruna, algunos se han acostumbrado. Por esos lugares donde estaban estos animales hay mucho cactus. No se crean que en todos lados se le da la ración de comida que se le da acá a los animales. Hay lugares cuando vienen de matarlo a palo trabajando, lo sueltan y que se arreglen. Y al otro día está vivo porque quiere decir que le sirvió. Y listo. Un filósofo atlante con ese nombre es como que me diga si se sabe quién fue el fundador del masaje atlante que se está promocionando por internet. Los nombres como ese son nombres producto de la imaginación humana actual. Los nombres atlantes no se conocen. Los nombres atlantes no se conocen directamente. Es más, el nombre Atlántida, que nosotros conocemos, es un nombre que le puso nuestra civilización a esa civilización. Lo único que sabemos es que existió, no el nombre que tenía. No se sabe nada, por eso es para reírse cuando promocionan técnicas atlantes de esto, de lo otro. Geometría sagrada atlante, masaje atlante, enseñanzas espirituales atlante, una sarta de mentiras, de engaños. Es que en realidad lo que los primeros egipcios registran de la Atlántida es pasado por canales que adaptan para el estado de conciencia egipcio esa información. Si nosotros tuviéramos que tener aquí un Atlante, si pudiéramos tomar una máquina del tiempo que no existe, ¿no? Pero tuviéramos que poner aquí un Atlante, ni siquiera lo podríamos ver, porque la frecuencia vibratoria de los humanos de esa época, de la vida material del planeta, era otra. Quiere decir, nosotros estamos hablando de periodos anteriores, pero desde una óptica actual. Desde una óptica actual, ni entenderíamos el idioma, ni podríamos aprenderlo, ni entenderíamos nada. Porque es como decir, bueno, vamos a aprender cómo hablan los chimpancés. ¿Vos podrías hablar como un chimpancé? Por lo menos los chimpancés hoy tenemos un parámetro, porque están puestos en un contexto para que hagamos experiencias en común. Con los atlantes no tenemos ese. Son adaptaciones que los canales, que fueron los que sirvieron para que se preserve el recuerdo de esos tiempos pretéritos, ofrecieron en ese momento los pueblos de los que formaban parte. En todas las civilizaciones hubo canales que sirvieron para que se preserve el recuerdo en distintos grados, con distintas intensidades, de aspectos anteriores de la humanidad. Pero no quiere decir que esa preservación realmente se encuadre en la objetividad de lo que ocurrió. Con que nosotros sepamos lo poco que sabemos de la Atlántida es suficiente. Y más no podemos saber por qué. Porque no tenemos realmente ni la evolución, ni está previsto para una cultura como la nuestra profundizar más que eso. Entonces todo está adaptado, es una adaptación literaria y cinematográfica de lo ocurrido, con licencias poéticas muy amplias. Claro, incluso los iniciados cuando hablaron, y seguimos hoy hablando de la Atlántida, estamos hablando de un modo muy figurativo y simbólico. Fíjense que no tenemos objetividad para poder interpretar la cultura sumeria todavía, estamos discutiendo cómo interpretarla. ¿Qué podemos estar discutiendo de no sé quién Atlante? Que imaginen lo que podemos ser de objetivos hablando de eso, y todavía estamos definiendo a ver qué podemos dar como cierto de el Egipto primordial, de la Sumeria, de los caldeos. Todavía estamos discutiendo a ver qué pasó en el año 45 con Perón, ¿entienden? Y vamos a estar definiendo esas cosas. Hay que ser muy cuidadoso porque si no lo empieza a meter arriba, adorno. Es muy adornadora, sobre todo estos personajes que buscan pasar informaciones que después los destaquen en un contexto determinado. En este tipo de cosas es mejor pecar de ignorante que buscar destacarse por saber algo. Es así, es mejor pecar de ignorante. Hay 10.000 que dicen conocer a fondo la antigua cultura atlante, incluso revelar sus secretos. Bueno, nosotros pequemos de ignorantes. Para esta persona,
que vos estás mencionando, que menciona este supuesto Atlante, la Atlántida debe ser algo que ocurrió hace unos miles de años. Y son millones y millones y millones de años. Y entre esos millones y millones de años donde la Atlántida se hunde y la actualidad han pasado una cantidad enorme de civilizaciones que son posatlantes y que nosotros ignoramos. Esta persona debe estar haciendo cálculo con los 10.000 años de los egipcios, cuando le hablaron a Solón respecto a la existencia de la Atlántida. Está haciendo esos cálculos tan infantiles. Todo lo que habla de la Atlántida, de cuestiones esotéricas de hace unos miles de años, huele a podrido todavía. No tiene nada de esas civilizaciones, nada más que la intención. Bueno, una vez más, acá Daniel nos habla de un poco del arte de no saber, ¿no? Cómo interferimos las informaciones internas que podemos llegar, las pocas informaciones internas que podemos llegar a recibir, las interferimos con nuestras fantasías y nuestro deseo de querer saber aquello oculto, que justamente permanece oculto por algo, ¿no? Porque no es necesario que lo sepamos. Y bueno, cuanto más queramos saber, menos vamos a saber, en realidad, de aquello que realmente necesitamos para nuestra evolución, ¿no? Si estamos con ambición de conocer aquellas informaciones, que bueno, esa ambición tiene diversos trasfondos, cada uno va a saber cuál es, ¿no? O lo va a ir descubriendo. Si estamos con esa ambición, entonces estamos cerrando las puertas a que las informaciones que verdaderamente necesitamos lleguen a nosotros. Es que eso es lo verdaderamente oculto. Hay cosas del pasado que son viejas, pero nuestro ser interno no nos la coloca porque no suman. Lo que hay que hacer ahora es atender el eterno presente. Si hay que atender el eterno presente con una información del pasado, va a ser presente porque la energía, nuestro interno, nos los va a colocar. Pero estar hurgando qué pasó, esta persona, esa tal cosa, porque en la Atlántica, qué distorsión. Realmente me sorprendió cuando se hicieron estas preguntas en su oportunidad, porque tanto se habla de buscar en nuestro interno y la persona tenía como una distorsión de que buscar lo oculto era lo oculto material, no era lo oculto que te pasaba la vida interna, que puede ser material también, pero si yo busco lo oculto directamente en lo material, lo estoy buscando yo, el ego, ¿no es cierto? En cambio, si la vida interna me propicia una información de algo oculto material, ya deja de ser material, porque es el interno que lo va colocando. Entonces eso fue realmente sorpresivo para nosotros, porque repetimos, tanto que el grupo habla de nuestro interno, y esta persona que colocó este tema, que después se sigue tratando en el bloque siguiente, era como que entendía que lo oculto era meterse en las pirámides, ver qué pasa por ahí, lo que sea, ¿no es cierto? Porque está oculto que no hay grandes informaciones. Hay tantas, como dijo recién Daniel, tantas civilizaciones de las que no hay información y que debe ser por algo. Ahí nadie va a llegar, ni aún el curioso más curioso que quiera investigar la materia. Y además, ¿para qué? Qué buena pregunta. ¿No? ¿Para qué saber eso? ¿Sabés para qué, hermano? Para no hacer lo que hay que hacer. Claro, de algún modo es eso. Sí, es desviar la atención. Sí. Pensábamos que podríamos separar, por un lado, hablar del amor a lo desconocido, y por el otro, de la ambición de conocer lo oculto, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Claro, porque el amor a lo desconocido es supramental, se está refiriendo a lo más allá, a la vida interna.
Y el que busca lo otro, lo conocido ahí que ya pasó, porque quiere saber de qué se trata. Hay personas muy curiosas. Estos días una persona me decía, yo soy muy curioso. Y bueno, no sentimos hacerle un aporte, ¿no? Pero ya sabemos que la curiosidad es un resabio animal. Claro, pasa que culturalmente también está bien vista la curiosidad como si fuera una especie de virtud que te permite ser culto, ¿no? Y conocer. Pero bueno, la cosmosofía lo que implanta, lo que comunica, es que la curiosidad es justamente lo que vos nombraste, Guamaitlán, un resabio del reino animal que hay que trascender, porque es estar hurgando en aquello que no es necesario que conozcamos. Así es, pero sí es cierto, como vos dijiste, las personas curiosas se vanaglorian de serlo. No he escuchado nunca una persona que diga, ay, sí, soy tan curiosa que tengo que trabajar esto, sino que soy muy curioso y entonces me meto aquí, me meto allá, no sé qué juntan con todo eso. El tema es este, que la energía se diversifica, se polariza mucho en lo externo al estar curioseando, ¿no? En todo lo que aparece a nuestro alrededor. Y eso hace justamente que se vaya la atención de lo que realmente es necesario evolutivamente, parece ser, que es mirar para adentro. Sí, está el curioso que transita por todas las líneas supuestamente evolutivas, ¿no? Vamos a Ujú. llamarle supuestamente espirituales, porque evolutivas no lo son tanto. Entonces no se pierden nada, están en todo. Pero nada a la vez. Claro. Es decir, si sentís que tenés que profundizar esto, aunque la cosmosofía te diga que es del ciclo anterior, profundizalo, pero no pico aquí, pico allá, pico aquí, pico allá. Y entonces me la pasé picando. Profundice lo que sea. Cuando usted sienta que eso se cerró, ciérrelo. Y la vida le va a poner otra cosa, que puede ser para adelante, a lo mejor una cosa más vieja, pero tiene que hacerlo. Profundícelo. Y no, como decíamos recién, picar, 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 picar. Sí, el tema es que ese proceso del que vos hablas, Guamaitlán, está muy relacionado a la búsqueda de complacer al cuerpo emocional, ¿no? En este momento mi cuerpo emocional me dice que esto es lindo, que esto es bueno para mí, que me gusta, me parece, me siento afín con esto. Y el mental también lo puede llegar a revestir de que es evolutivo, de que es bueno para el planeta, para la evolución. Entonces voy para ahí. Y enseguida mi cuerpo emocional ya hice todo lo que tenía que hacer con eso en 3 horas de un taller. Y mi cuerpo emocional me dice, bueno, ahora este otro no, esto es lo más elevado del planeta, tengo que ir ahí. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces el ser está perdido en experiencias efímeras que realmente lo interfieren y no contribuyen para su evolución justamente. Sí, hoy llamamos sincretismo, ¿no es cierto? Y las personas también me parece, hermano, que buscan reconocimientos, ¿viste? Cuando se sienten muy eruditos en vez de profundizar. ¿Quiere profundizar Reiki? Profundice Reiki. Y no pique Reiki, pique el otro, pique el otro. Profundice lo que sea. Y después su interno le dirá, bueno, siga con esto, córtelo y busque otra cosa y acá está. Pero bueno, eso queríamos el rescate de del título de hoy, ¿no? Que decíamos buscar lo oculto en nuestro interior. Si no estamos buscando lo oculto, En lo formal, claro. exacto. Entonces tenemos que aprender a ver más allá de las formas. La energía debe conducir la existencia, modelar, armonizar, curar,
en miras del cumplimiento de un único propósito. Hablamos nuevamente del amor. Él, como variable de energía, sigue recibiendo graves interferencias en su circulación. No puede pasar fluidamente por medio de la mayoría de las partículas que conforman su humanidad de superficie. Nada es tan simple. Permitir que el amor ame por intermedio de sus vidas y conciencias. Nada es más incomprendido y menos realizado. El porqué deberán encontrarlo en la observación de la multiplicidad de egoístas metas personales, en las que aquellas vidas y conciencias permanecen encapsuladas. El amor solo puede circular por medio de canales que no reconozcan más que una sola meta, una sola y única meta, lo que significa que aquellos canales se abrieron al ejercicio de amar, receptivos internamente a la ampliación que solo el amor puede otorgar y a los efectos que solo él puede generar. Canales que entienden que solo se trata de permitir que el amor circule amando, concretando aquello que compete a este universo de ascendencia crística, sin ser ellos los ejecutores de ese amor, sino solo sus siervos, devotos del único ejecutor. Mensajeros del fuego. Vamos a un silencio bajo formato musical. Ver o actuar desde la óptica interior es el resultado de registrar el trazado de la luz en cada situación, buscando cumplirlo, confirmando la disolución de un adentro o un afuera propio de parámetros que debemos trascender para adentrarnos en los caminos de lo infinito. Bajo ley de sintonía, podríamos entender todo lo referente a esta y otras trascendentales cuestiones. Si sostenemos el tratamiento del mundo, custodiando nuestra sintonía con aquello que abrazamos por medio de nuestra capacidad y experiencia introspectiva, la aplicación práctica de la verdad, por medio de quien nos la otorga y ofrece, podrá ser efectivizada.
lo que puede definirse de modo simple como permitir que nuestra conciencia interior atienda la realidad y la vitalice. Tercer bloque, lo verdaderamente oculto y otro temita, ensayos de los reinos infrahumanos. Una persona coloca en esa oportunidad buscar lo oculto que la instrucción dice, no es investigar en lo que pasó en otras culturas, por ejemplo, era lo que comentábamos recién, ¿no? Y después también se coloca si el reino animal ensaya con la geometría sagrada. Recordamos que el programa pasado se habló de la geometría sagrada. Este programa de hoy corresponde al mismo estudio que el de la semana pasada. Finalmente, Gagliardo va a hablar sobre la construcción del nido del hornero. Mira qué hermoso. Y también se va a hablar sobre las hormigas interferidas en el cuerpo gregario. Escuchamos a Gagliardo. Hay una gran necesidad de profundizar lo oculto, pero cuando los seres son ansiosos y quieren suplantar, profundizar lo oculto por intentar dejar fluir su conciencia pensando que es herramienta de descubrimiento de lo oculto, ahí estamos en un punto de inflexión que es peligroso. Y muchas personas que saben que hay mucho oculto terminan buscando lo que no hay que buscar, porque el pasado oculto es lo menos que hay que buscar. Si aparece un dato, bienvenido, gratitud. Pero lo oculto que hoy hace falta profundizar está en otro lado, que no es el pasado. Es este eterno presente, lo que está ahora para ser descubierto. Entonces hay una gran diferencia entre buscar, entre lo que se pudrió y se murió, que está oculto, pero se pudrió y se murió, y lo que está vivo y pujante en nuestro interior, y pide que lo descubramos. Pide dejar de estar oculto para nosotros. Entonces hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Tenemos que ir por esto último, descubrir lo que está oculto en nuestro interior, lo que forma parte de este gran tesoro que está disponible en este eterno presente. Por eso hay personas que supuestamente tienen una gran sapiencia respecto a muchísimas cosas del pasado remoto, de civilizaciones, pero no tiene el coraje de buscar dentro suyo lo que está oculto y que urge descubrir, que se manifieste en esas personas. Porque lo tienen para manifestar. No es que lo que tienen para manifestar y descubrir es todo eso viejo que huele a podrido. No. Todos tenemos eso único para descubrir actualmente. Y tenemos que trabajar para que se pueda descubrir eso. Entonces, cuando podamos ver, percibir, contactar, hacer nuestro aquello que transitoriamente ya se oculto, nos vamos a dar cuenta que nunca termina esta cuestión de hacer un trabajo profundo de minería en nuestra conciencia, que ese yacimiento es inagotable y lo que está para salir necesita que saquemos lo que está primero. Cada reino ensaya con un aspecto y condición de la geometría sagrada y de la matemática sagrada, acorde a lo que le corresponde a ese reino, porque en realidad no está ausente en nada. Esa ciencia única que nosotros descomponemos en matemática sagrada y geometría sagrada está presente en todo, porque el cosmos sustenta todas sus estructuras y manifestaciones con algún grado de presencia y actividad de esa geometría y de esa matemática. Entonces, en el reino humano es donde menos se la encuentra aplicada por el gran desvío que el ser humano hizo respecto al avance hacia el arquetipo, hacia el paradigma. Pero en los reinos infrahumanos ese desvío es menor, infinitamente menor, y depende casi exclusivamente de la influencia e interferencia que generó el ser humano en los reinos infrahumanos. Entonces, en las flores, en los moluscos marinos, en todo, en las colmenas, la matemática y la ciencia sagrada, geométrica, está presente en todo, en los dibujos de las alas de las mariposas. No sé en qué no puede estar, donde quieran está. Si uno mira con una mirada más sutil, una de estas palmas que está acá nativa, lo que ve es una combinación maravillosa geométrica. Y lo mismo en todo. La ley de simetría también es una expresión de esa ciencia, tanto matemática como geométrica superior. La ley de simetría es una aplicación práctica, continua,
de esa matemática, de esas geometrías superiores. Entonces, ¿en qué no está? Está en todo. Solo que nosotros, al momento de estar puestos ante la prueba de ejecutar lo que nuestra conciencia debería tener el compromiso de ejecutar, por libre arbitrio y por egoísmo terminamos apartándonos de esa posibilidad. Pero ni los animales, ni los vegetales, ni los minerales están por fuera de esa expresión. Es más, son una de las pocas garantías que tienen, porque por fuera de eso nosotros no les aportamos nada. El reino mineral, el vegetal, el animal, pueden experimentar con eso suficientemente bien, porque con lo que nosotros le tendríamos que haber aportado no pudieron hacer nada porque no estuvo a su alcance. Absolutamente. Él hizo lo que tenía que hacer. Un constructor, un masón. Claro que sí. Si el hornero es eso en el reino de los pájaros, es un masón que construye. Un constructor, un arquitecto es. Bueno, dependiendo las posibilidades y cuestiones kármicas, pero los tordos, por ejemplo, utilizan mucho los nidos de hornero cuando están vacíos. Y si no están vacíos, hacen pressing para que los vacíen. Sí, dependiendo. Hay muchos animales que lo utilizan, el nido de hornero. Incluso grandes arañas también muchas veces utilizan el nido de los horneros. Tal vez lo notaron. Los pájaros, por más que tengan mucha comida en un lugar, comen un poco y se van y no vuelven. Y si vuelven, vuelven después de un ciclo amplio. Quiere decir, ningún pájaro se queda a agotar la comida. Entonces, ustedes tiren 40 semillas en un lugar. Los pájaros las van a comer todas, pero no los mismos pájaros, quedándose. Y eso que tienen un metabolismo rápido, quiere decir, si quedan 20 minutos, podrían comerse 2 o 3 o 4 semillas más. Pero se van. Entonces, los pájaros no agotan las reservas, no acaparan las reservas. No se quedan ahí echando otros pájaros para que no vengan. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nosotros tendríamos que ser, para no agotar nunca, ir donde realmente la vida nos va diciendo, picotea acá, picotea allá, picotea en el otro lado, pero nosotros siempre en ese afán compulsivo de búsqueda de seguridad, de búsqueda de garantías, esta cosa de, bueno, por las dudas prefiero sentirme bien a sentirme frustrado. Si tengo hambre me siento frustrado, si no tengo en este momento donde comer voy a sentir frustrado, entonces termino acaparando más de lo que necesito. Está la posibilidad de que el insecto esté interferido por la capa psíquica. Entonces ahí ya hablamos de otro tipo de situación. Están las dos cosas, lo que está diciendo acá el hermano, y que el insecto, o el grupo de ese insecto, ese hormiguero, esa conciencia gregaria compuesta de hormigas, esté siendo cooptado por la capa psíquica, y para que esté cooptado por la capa psíquica también, en muchas ocasiones, no exclusivamente, se necesita que algún conjunto humano o un ser humano esté generando emisiones psíquicas suficientemente estables que ayude a desequilibrar al hormiguero. Entonces el hormiguero termina siendo un ejecutor kármico, porque al ser receptivo de fuerzas psíquicas que podrían determinar que destruye una huerta, parcial o totalmente, o frutales o lo que sea, porque hay una condición humana cercana que favorece que sea interferido. El canal del instinto, ¿sí?, que opera sobre todo el conjunto de hormigas, de ese conjunto, quiere decir, de ese cuerpo gregario, el canal del instinto puede ser tanto directamente y exclusivamente interferido por las fuerzas psíquicas o facilitada esa interferencia para las fuerzas psíquicas por influencia de seres humanos, tanto individuos aisladamente o conjuntos de individuos que influencien desequilibradamente al canal instintivo de ese hormiguero. Por eso hay personas que dicen que a donde van, no importa dónde, se han mudado 1000 veces, las hormigas siempre le destruyen todas las plantas. Hay gente que sueña con hormigas directamente. Dice, yo me mudé 10.000 veces, donde me mudé nunca pude tener planta porque donde voy aparecen hormigas, me destruyen todo. El jardín, las macetas, y eso no es casual. Lo que esas personas no entienden inicialmente es cuál es su responsabilidad en esa interferencia que el cuerpo gregario que llamamos hormiguero tiene por parte de ellas. Entonces ahí las fuerzas disuasivas aprovechan la fisura que estas conciencias humanas generan sobre el canal instintivo y ahí empieza a bajar como en catarata. Y las hormigas son dirigidas como si fueran exterminadores. Con todas las plagas es ese ejemplo.
El monocultivo es una expresión vegetal enferma, porque precisamente la multiplicidad, la biodiversidad, que es lo contrario del monocultivo, asegura el equilibrio mineral, vegetal, animal. Entonces, donde se impone el monocultivo, se genera un desequilibrio tal que las plagas pueden muchísimo más efectivamente, en cantidades o volúmenes tremendos, atacar el monocultivo, que es un conjunto vegetal enfermo. Es como si cada uno de nosotros fuera solamente ojos. No, para ojos, cabellos, dientes, huesos, órganos, manos, pies. No, que las personas fueran solamente ojos o cabello. Entonces no estaríamos muy bien. Bueno, un monocultivo es eso. Le restamos la multiplicidad que hace que el equilibrio y la armonía estén presentes en una parcela de tierra. Erx ofrece a los seres interiorización basada en la religación profunda con la propia luz interna. Aquellos que cruzan sus portales consuman esa ceremonia por la vía de aquella religación profundamente sostenida. Sin esa comprobación práctica de la energía de la religiosidad, toda elevación propia de la ascesis solo se mantendría limitada a un cáliz interior incapaz de verterla. En toda la humanidad, la luz de Erx se derrama silenciosa y compasiva, preparando a los refractarios dentro de sus mínimas condiciones, así como ofreciendo a quienes están listos y en la senda de la entrega la eternidad cósmica sideral que solo este núcleo puede convocar. Millones de seres dormidos aún espiritualmente, al abandonar este planeta hacia posibilidades evolutivas más acordes a su limitación, llevarán en su esencia más profunda las bendiciones de Erx. Erx confirma a cada individuo como partícula habilitada para concretar su retorno a la vida cósmica, más allá de que aquel proceso, consecuencia de la religación interior, vaya a ser transcurrido por el ser en futuros ciclos o como resultante de su respuesta a la actual transición planetaria. Bueno, vamos a ir cerrando este programa del día de hoy con una lectura del libro La Hermandad de la Luz. Por el norte de los cielos en agosto se derramarán soles de los signos ofrecidos para los menos. Cruzarán para el sur caminantes, luego peregrinos. No dejarán marcas de su pasar para los míopes. Solo los halcones podrán seguir su rastro. Oh corzuela del valle, ahora el puma te teme. Señal de los nuevos y últimos tiempos esto será. Que amen tu corazón y en esa hora entenderán. El título del próximo programa, La conciencia interna, tiene atención perpetua y continua hacia sus extensiones en la materia. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.